Bien, el día de hoy vamos a ver las fases del entrenamiento que tienen como objetivo desarrollar la variación vertical. Para empezar, recuerda que uno de los principios principales y más importantes en el entrenamiento de fuerza, en el entrenamiento de hipertrofia, es la individualización. ¿Qué nos dice? Que todas las teorías, todos los planes, las periodizaciones, los métodos, los debemos de adaptar a las características de cada persona, genéticas, de su contexto, de sus posibilidades, de sus necesidades, y en base a la retroalimentación que vamos a estar teniendo de sus resultados, pues determinar cuál es la forma más óptima. ¿De acuerdo? Entonces, no porque el día de hoy yo les muestre o les presente esta teoría, significa que específicamente la vas a aplicar igual. No. ¿Por qué? Porque hay cuerpos que reaccionan más rápido al estímulo, que tienen una mayor o menor recuperación, que tienen mayor posibilidad de inversión para todas aquellas variables que necesitamos aplicar para el desarrollo muscular, que su contexto laboral, su contexto familiar, profesional, le permiten mayor o menor medida eh, realizar todas aquellas acciones que van a optimizar el desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se debe de individualizar esta teoría y si me apuras realmente todo lo que sabemos en base al entrenamiento, a la mejora del desempeño y de la hipertrofia, debe de aplicarse de esa manera. Entonces, toma esto como base, como referencia, para empezar a llevar una estructura en tu programa de entrenamiento, pero ten en cuenta que es importante que vayas tomando medidas, datos, para ir viendo qué optimiza más y qué te ayuda a tener mejores resultados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de que las fases de entrenamiento, vamos a tener tres fases. La fase de novedad, la fase de adaptación y por último la fase de inflexión. Vamos a revisar cada una de ellas. Son etapas que vienen una posterior a la otra, eh, empezando cuando nosotros cambiamos o variamos nuestra rutina de entrenamiento. Cuando nosotros empezamos con una rutina nueva de entrenamiento, nos vamos a encontrar en la fase de novedad, que, como el concepto nos lo dice, en esta fase los estímulos son novedosos porque es una rutina nueva, tu cuerpo no estaba acostumbrado a realizarla. Entonces, esto lo que hace es darte o provocarte un daño muscular elevado que puede o suprime el rendimiento y la hipertrofia, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la controversia de uno de los situaciones que regularmente nosotros buscamos a la hora de entrenar, que es que siempre estemos adoloridos, ¿de acuerdo? Cuando ya dejamos de sentirnos adoloridos, regularmente nosotros pensamos que ese entrenamiento ya no nos está sirviendo. Pero de acuerdo a esto, vemos que no. Porque en esta etapa, en donde más adoloridos estamos, es una etapa de novedad, en donde nuestro músculo, nuestro sistema, apenas está reconociendo ese nuevo entrenamiento que nosotros vamos dando. E incluso, como aquí bien lo menciona, el rendimiento y la hipertrofia son en menor medida. ¿Vale? Entonces, esta es una fase de novedad en donde nosotros estamos preparando nuestro cuerpo. Posterior a ello viene la fase de adaptación. Aquí nos dice que el daño muscular que habíamos estado provocando se reduce. ¿Por qué? Porque precisamente el cuerpo ya está más adaptado a ese estímulo. Y esta adaptación permite un mayor rendimiento que por lo tanto nos va a dar mayores incrementos tanto en desempeño como hipertrofia. Esta es la fase en la que nosotros deberíamos de mantenernos la mayor cantidad de tiempo, pues para potenciar ese desarrollo del desempeño, de la condición, en caso de que esto sea aplicado a los deportes, o de la hipertrofia muscular en caso de que sea aplicada a la recomposición corporal o al culturismo, ¿vale? Entonces, si vemos aquí, realmente esa etapa en donde ya no hay tantas molestias musculares, ya no hay tanto daño, esa es la etapa donde nuestro cuerpo está adaptado y donde hay una mayor cantidad de hipertrofia muscular.
¿vale? Entonces, esto nos hace ver que realmente no siempre debemos estar adoloridos, al contrario, debemos de saber identificar cada una de estas fases, pues para más o menos aproximadamente aplicar los tiempos para permanecer ahí. Como en la diapositiva lo presento, en una fase de novedad regularmente es de 3 a 6 semanas y en una fase de adaptación permanecemos aproximadamente de 12 a 15 semanas. Recuerden, esto es una teoría, es un estándar, esto pues ya se debe de individualizar a cada persona, ¿vale? Entonces, después de esa fase de adaptación, ahora viene una fase de inflexión, porque también mantenernos mucho tiempo con lo mismo nos va a llevar a que ese trabajo sea obsoleto. Ya no hay incrementos en el rendimiento ni hipertrofia muscular, sino que se mantienen constantes, que igual no está mal. ¿Por qué? Porque si tu objetivo sería mantenerte, pues te puedes quedar ahí. Pero si estamos hablando de la optimización de la hipertrofia y el desarrollo muscular, como les comentaba, pues debes de mantenerte la mayor parte del tiempo en esas fases de adaptación, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos dice que la fase de inflexión aproximadamente pues es después de las 15 semanas, ¿vale? Entonces, esta gráfica prácticamente lo que nos dice es lo que acabamos de revisar. En la fase de novedad, el daño muscular es muy alto y hay muy poca hipertrofia y muy poco desempeño, ¿de acuerdo? Después viene la fase de adaptación en donde ya no hay tanto daño muscular, ya no hay tantas molestias, el entrenamiento empieza a ser más óptimo porque ese desempeño aumenta y por lo tanto la hipertrofia muscular también se ve potenciada y aumentada. Y posteriormente la fase de inflexión donde el cuerpo ya está completamente adaptado y aclimatizado al estímulo que estás dando y pues ya se mantiene ese desempeño y se mantiene esa hipertrofia. La idea es que antes de que suceda esto, vuelvas a progresar y a variar tu rutina. ¿Para qué? Para que vuelva a pasar la fase de novedad y posteriormente la fase adaptativa. Y así es como esa sobrecarga progresiva nos va a estar llevando a pasar por estas diferentes etapas, pero que nosotros de manera inteligente y con esa retroalimentación de resultados, pues vamos a o tenemos que promover que nos mantengamos la mayor parte del tiempo en la fase adaptativa. Entonces, como les comentaba, regularmente estamos acostumbrados a provocarnos esas molestias porque cuando ya no las hay pensamos que ya no nos está sirviendo el entrenamiento. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una fase de novedad, andamos bien adoloridos y nos sentimos muy a gusto porque pensamos que estamos trabajando, la hipertrofia es poca. Llega la fase adaptativa donde ya nos sentimos molestias, nos asustamos, pensamos que ya no estamos haciendo valer nuestro entrenamiento, volvemos a progresar y antes de que aproveches esta fase de adaptación en donde hay más hipertrofia y mejora del desempeño, pues vuelves a entrar otra vez a la fase de novedad donde hay poquita hipertrofia y eso obviamente pues va a hacer que no veas resultados, ¿de acuerdo? Entonces, toma esta teoría como base, empieza a aplicar. En tu programa de entrenamiento. Espero que esta información que te sirva, pon en práctica y me comentes a ver qué tal. Nos vemos pronto en nuestro próximo video educativo. Hasta luego.